Ya, buenos días, de nuevo estamos acá. Vamos, la idea entonces esta clase es mirar una forma de cómo diagonalizar el hamiltoniano de la caja de pares de Cooper. Entonces recordemos que este hamiltoniano tiene la siguiente forma en la base de estados de carga, ¿ya? Como discutíamos la clase anterior. Entonces aquí tengo un término que es una sumatoria en n. Entonces este n me indica el exceso de pares de Cooper en la isla superconductora, ¿ya? Y entonces aquí tengo un término con energía de carga 4 de sub c. Déjenme, voy a ponerlo acá mejor. 4 veces la energía de carga, la sumatoria en n, y este n es un número entero en general. Y entonces aquí tengo un término n menos n sub g, que era la compuerta de carga, al cuadrado. Entonces aquí tengo esta parte es diagonal, en la base de estado de carga, de estado del número de exceso de pares de Cooper. Y después tenemos un término asociado al hopping, ¿ya? De pares de Cooper, que me lo da la unión de Josephson. Y entonces aquí tengo un término que es n más 1. Esto conecta estados n con n más 1 más n más 1. O sea, este término me crea pares de Cooper. Paso desde n hasta n más 1. No sé por qué no se ve eh, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Me queda la sumatoria con n, ¿no? Sí, Está fallando todo hoy día. Ahí sí. No sé qué le pasó a el Note. Y entonces, digamos que este término que acabo de marcar acá me paso de estados con n a n más 1 y esto aniquila, digamos. En ese sentido, digamos. Uno, digamos, hace que desde la isla, desde el reservorio superconductor, pasen pares de Cooper o viceversa, ¿no? Como este esquema que teníamos aquí. Este es el reservorio superconductor, aquí está la unión de Josephson, ¿cierto? Esta es la unión. Esta es la isla superconductora, entonces aquí pueden haber turbamiento cuántico desde los pares de Cooper, desde la isla hacia el reservorio o desde el reservorio hacia la isla, ¿ya? Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es estos parámetros, la energía de carga y la energía de Josephson, son parámetros que se pueden obtener experimentalmente, ¿ya? Y en particular en el experimento de Nakamura, ¿ya? En este artículo del Science, el volumen 398, 786, del 1999. Aquí esta energía de carga es aproximadamente 117 microelectronvolt. La energía de Josephson más o menos 84 microelectronvolt. Y entonces, si uno hace una conversión acá, esto lo podemos dejar en términos de frecuencias, por ejemplo. E sub c sobre la constante de Planck. Esto sería la frecuencia natural, 28 GHz. Y E sub j sobre h, 20 GHz, más o menos. Bueno, más o menos del orden, ¿no? Y entonces, esto implica que si yo tomo la razón E sub j sobre, perdón, E sub c sobre E sub j, esto me da 1.39. Y este es esencialmente el régimen de operación del Cooper Pair Box,
En el Cooper Pair Box, entonces, la energía de carga domina sobre la energía de Josephson. ¿Ya? Este es el régimen de CPV regime. Entonces vamos a tomar, en esta deoralización que vamos a hacer, vamos a fijarnos alguna de estas escalas de energía, por ejemplo, de sub J. El sub J lo puedo fijar igual a 1, y entonces el E sub C lo escribo en términos del E sub J. ¿Ya? Y entonces lo que nos queda es encontrar una representación matricial para este Hamiltoniano. ¿Okay? Recordemos que estos estados, ¿ya? Estos son conjuntos de estados en donde el n, este n, pertenece a los enteros. Y esto implica entonces que siempre vamos a introducir un cutoff, ¿ya? Va desde menos n máximo, menos n máximo más 1, etcétera, pasando por 0 hasta n máximo. Entonces, aquí, el número de estados cuánticos que voy a tener es esencialmente 2n máximo más 1. Esta es esencialmente la dimensión del espacio de Hilbert y la dimensión que deberían tener las matrices que van a representar al Hamiltoniano. ¿Ya? Ahora, esta parte que es diagonal, vamos a ver cómo lo hacemos, y esta parte que es fuera de la diagonal. Se dan cuenta que los términos fuera de la diagonal son puros unos, tienen la misma, digamos, el mismo peso. Entonces, vamos a mirar ahora cómo encontrar esa representación en Python, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, Felipe, yo creo que tú has trabajado bastante en cálculo numérico, así que no creo que se te vaya a hacer muy complicado esto. Osvaldo ya lo ha visto un poco también. Pueden visualizar bien mi pantalla, ¿no? Del computador. Sí, se ve bien. Yo les voy a enseñar aquí unos trucos numéricos para calcularse las matrices n, ¿ya? El operador n es un operador que es diagonal, ¿ya? Y entonces, recordemos que en el Hamiltoniano aparece un operador n menos n sub g, y eso está al cuadrado. Naturalmente que el n sub g, el n sub g tiene que estar multiplicado por la identidad del espacio de Hilbert en cuestión, porque si no, no puedo, digamos, sumar un operador con un escalar. Entonces, aquí en esta primera línea, lo que hacemos es introducir este es mi cutoff, ¿ya? Este es mi número máximo de pares de Cooper que voy a permitir en la isla superconductora, y esto es un parámetro que nosotros vamos a regular desde el punto de vista numérico, y lo vamos a regular de tal forma que logramos ver convergencia en los resultados que queremos. En particular, en este caso, lo que me interesa ver es el espectro de energía del Cooper Pair Box, ¿ya? Que está acá a la derecha, digamos, el panel superior, pero después voy a discutir sobre esto. Aquí está, en esta línea tengo la dimensión del espacio, 2n máximo más 1. ¿Ya? Y entonces, fíjense que me voy a definir un vector acá, esto es un NumPy array, esto es un arreglo, copy. Fíjense que este es un arreglo, n es un arreglo, es un vector que va desde menos n máximo hasta n máximo, ¿ya? Y va de 1 en 1. Fijan, menos 10, menos 9, etcétera, pasando por 0 hasta 10. ¿Ok? Ojo que hay aquí una diferencia con MATLAB
Por ejemplo, en MATLAB yo aquí habría puesto entre menos n máximo y n máximo, por ejemplo, y me va desde menos 10 hasta 10, pero aquí le pongo un más 1, porque el Python, si no le pongo el 1, el Python llega hasta acá, hasta 9. Una cosa que tiene el Python ahí, diferente al MATLAB, pero digamos, es sumar un 1, no es más que eso. Entonces yo tengo un vector acá. Entonces fíjense que aquí voy a utilizar mis famosas matrices sparse. Esta sentencia, por ejemplo, lo que hace es sparse, special, estos se llaman matrices especiales diagonales. Y entonces, esta matriz, esta sentencia me permite construir, voy a tomar el vector, ¿ya? Todo el vector, que va a tomar este vector, y lo que va a hacer es posicionar los elementos de este vector en una columna, en una matriz, en la columna principal, o sea, en la diagonal principal. El 0 significa diagonal principal de una matriz que tenga dimensiones, la que yo le dé, en este caso es 2n máximo más 1, de n máximo más 1. Y esto lo paso, al final le digo lo que lo paso en arreglo. Esto es un poquito grande, ya, déjenme, vamos a simplificar un poco el tema, voy a poner menos espacio de Hilbert. Y entonces el n es esto. ¿Se fijan? El n es una matriz, inmediatamente, es una matriz diagonal, que contiene todos los autovalores del operador de número, de pares de Cooper, de exceso de pares de Cooper en la isla superconductora. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un truco, digamos, que nos permite inmediatamente escribir una matriz diagonal en una sola línea, sin tener que hacer loops, etc. ¿Ya? No sé si esto tú lo habías visto antes, Felipe. No, siempre me había dado la lata de hacerlo en loops. Muy bien, entonces hoy día aprendí algo nuevo. Esto funciona también para cuando definen el operador de número en el espacio de Fock. ¿Ya? También funciona en una sola línea, inmediatamente hace mucho más eficiente el código. Sí, está bueno. ¿Sí? Mira, ahora lo que yo necesito es el hopping, ¿cierto? El hopping son puras matrices que son elementos que son fuera de la diagonal. Y tienen el mismo peso, tienen los mismos elementos de matriz. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Ahora lo que tengo que programar es el término, digamos, de Josephson, que está acá. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros elementos sería, por ejemplo, en mi caso sería el menos 4, por ejemplo, sería el estado menos 4 con el estado menos 5, por ejemplo. Después aparece uno que es menos 3, menos 4, etc. Son puros elementos diagonales. Entonces, de alguna forma me las tengo que arreglar, porque el hopping es aquí en la diagonal superior, diagonal principal, perdón, tengo puros 0, entonces después tengo puros 1 aquí. No sé si lo visualizan. Tengo puros 1 acá, tengo puros 0 acá, y tengo unos aquí, en la diagonal inferior. Y puros 0 acá. Lo logran visualizar eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto es sencillo, porque ahora lo que yo tengo que hacer es generarme un arreglo, un vector que tenga puros 1. ¿Ya? Que es lo que vamos a hacer acá. Fíjense, entonces tomo, aquí esto le llamo una matriz A, ¿ya? Entonces sparse, fíjense que te voy a tomar, ups, vamos a poner acá, tomo la matriz sparse, diagonales especiales, entonces tomo un vector, esto es un vector que tiene puros 1, que tiene la dimensión del espacio de Hilbert. Y entonces lo que voy a hacer es posicionar esto 1 en la diagonal, este 1, a diferencia del 0, el 0 posiciona en la diagonal principal. Si yo le pongo un 1, me va a poner todos los elementos aquí, en la diagonal superior. Y si yo le pusiera menos 1, lo va a poner acá abajo.
Entonces tengo A, ¿se dan cuenta? Esto me da el operador, digamos, de aumentar, digamos, creación, digamos, perdón, este sería el análogo del operador de aniquilación, del caso de estados de Fock. Y naturalmente que lo único que tengo que hacer ahora es tomar el traspuesto conjugado de esta operación que hice acá. Si yo hago traspuesto conjugado, entonces obtengo la diagonal inferior. ¿Okay? Y esto, de nuevo, en un solo single shot. ¿Ya? En una sola línea tengo la matriz inmediatamente. Ahora, me tengo que definir una matriz de identidad. ¿Ya? Y esta matriz de identidad, el simple es súper fácil. Aquí es numpy i. Esto es, me entrega una matriz de identidad con la dimensión del espacio de Hilbert, es una matriz de dimensión por dimensión. ¿Ya? Y esta es la matriz de identidad que voy a utilizar justo al lado de mi compuerta de carga n sub g. ¿Ya? Entonces, claro, ahora, como lo que queremos es graficar primero, el primer objetivo es graficar las autoenergías en función de este parámetro n sub g. Me defino un vector de n sub g que vaya de 0 a 1 y tomo 1000 puntos. ¿Ya? Esto es un NumPy in space. Parecido, análogo a lo que haríamos en MATLAB. En estas líneas me defino las energías de carga, 1.39, y la energía de Josephson la fijo igual a 1, por ejemplo. Entonces la energía de carga está en función de la energía de Josephson. Acá me defino unas listas para guardar, por ejemplo, el autovalor, el ground state, primer estado excitado, segundo, tercero, etc. Y bueno, aquí también estoy calculando el elemento de matriz del operador de número de pares de Cooper en los autoestados correspondientes. Ahora, solo por temas, digamos, para una presentación adecuada del gráfico, que lo voy a utilizar más adelante cuando veamos el Transmon. Fíjense, primero aquí estoy construyendo un Hamiltoniano. Este es el Hamiltoniano entonces de Cooper-Pell Box. Aquí tengo el operador n, ¿ya? Aquí tengo, entonces, aquí estoy escogiendo n sub g igual a 0. N sub g por la identidad. Y esto está al cuadrado, ¿ya? Multiplico esto por esto. Esto también, otra forma de realizar la multiplicación matricial, por ejemplo, podría ser algo así. Sería 4, esto también funciona, 4 sub c, por, entonces tengo mi operador n menos 0.0 por i sub d. Y esto, por ejemplo, le pongo así, punto dot. No sé si me va a funcionar esto. Bueno, funciona así, miren. Otra forma de hacer esto sí seguro que funciona. La multiplicación matricial, por ejemplo, con una arroba. Acá. En Python, cuando tengo una arroba, me hace la multiplicación matricial. Esto también funciona. Así que tengo la energía de Josephson, un medio de sub j, y aquí tengo, sumo los dos operadores A más A sub t. ¿Ya? Entonces aquí tengo la energía de Josephson y la parte diagonal. Déjenme comentar esto. Entonces lo que hago, tomo el Hamiltoniano, cuando n sub g es igual a 0, y diagonalizo este Hamiltoniano, usando el paquete de álgebra lineal. Entonces toma los autovalores de una matriz hermítica, ¿ya? Que es h sub 0, y entonces desde aquí me estoy calculando el... Ojo, que aquí hay una diferencia importante, bueno, yo creo que ustedes han trabajado con Python, ¿no? El MATLAB me entrega los vectores y después los autovalores. Este aquí está raro. Entonces me tomo la diferencia de energía entre el primer estado excitado y el estado fundamental.
Esto lo voy a utilizar después, ¿ya? Para hacer los gráficos. Entonces, me guardo esto. Y ahora, en esta línea 58, voy a definir un loop, un for loop, para tomar los diferentes valores de mi compuerta de carga n sub g. Y entonces, fíjense que aquí estoy construyendo un operador que lo llamo nn, que es el operador de número menos n sub g, evaluado en un valor específico por la matriz de identidad. ¿Ya? Y este operador lo multiplico por sí mismo. Esto también funciona. Fíjense, nn.dot es equivalente a haber hecho esto, por ejemplo. Si yo hubiese hecho nn arroba, nn también lo calcula. ¿Ya? En este caso también es nn.dot es una multiplicación matricial también en Python. Les enseño varias formas de calcular. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí, entonces estoy calculando el hamiltoniano para un valor específico del L sub G. Y entonces diagonalizo este hamiltoniano de la misma forma, y entonces voy a guardar acá, en esta lista, voy a guardar el estado fundamental, el primer estado excitado, el segundo, el tercero y el cuarto, por ejemplo, y eventualmente también puedo calcular el valor esperado. Fíjense, este es el valor esperado del operador de número en el estado fundamental, y el valor esperado del operador de número en el primer estado excitado. ¿Ya? Y voy a graficar esto en función de n sub g. Y el n sub g va entre 0 y 1. Una consulta. Sí. Cuando calcula el espectro del sistema, ¿lo da en orden de energía? Porque definió como el primer elemento, como el primer estado excitado. Sí, lo dan en orden, digamos, de menor a mayor. Ah, ok, ok. Vale. Sí. Este EIG lo ordena inmediatamente de menor a mayor. ¿Ya? Eventualmente, claro, bueno, hay sentencias donde uno puede escoger, digamos, los autores los más grandes o el ordenamiento en general. Eso también se puede hacer en Python. Y MATLAB también. Pero aquí por defecto, digamos, me tomo el estado fundamental, así está ordenado de menor a mayor. Entonces vamos a correr este código, y este código es súper rápido. Aquí un sistema sencillo. Y entonces acá tenemos el panel superior, tenemos los autovalores de energía en función de este parámetro n sub g. La curva azul es el estado fundamental, la curva naranja en dash, primer estado excitado, y este dot dash, el segundo estado excitado. ¿Qué es lo que visualizamos acá? Lo primero que vemos inmediatamente es que esto es un espectro completamente anarmónico, ¿no? Y el hecho de que sea un espectro anarmónico está principalmente dado porque está la unión de Josephson ahí. La unión de Josephson, que acordémonos que va como un coseno de la diferencia de fase invariante de Gauge, hace que el sistema sea un oscilador anarmónico. Y entonces eso se refleja en el espectro. Lo más interesante de todo, en este caso, digamos, el Cooper-Purpose, es cuando este parámetro de n sub g, acordemos que n sub g era el producto de la capacidad de acoplo por el voltaje sí se puede controlar, dividido por 2 veces la carga del electrón. Y entonces cuando esto es 0,5, estos dos niveles de energía están muy juntos y el tercer nivel está muy alejado. Entonces aquí, esencialmente, lo que tenemos es un bit cuántico. ¿Ya? Y aquí, en ese punto, es la primera vez que se hace, digamos, esta es la idea, utilizar este dispositivo, el Cooper-Purpose Box, como un bit cuántico, esencialmente. ¿Se dan cuenta? Aquí, alrededor de este punto. ¿Por qué? Bueno, porque estos dos están muy juntitos, entonces los puedo manipular, ¿no? Eventualmente puedo poner aquí un voltaje de microondas que oscila a esta frecuencia, manipular estos dos estados, y esto como el tercer nivel está tan lejos, esto me va a asegurar, digamos, que voy a mantener la población en la base computacional de 0 y 1. ¿Ya? Ahora, ojo, que los autoestados, el estado fundamental, tanto el estado fundamental como el primer estado excitado, son
combinaciones lineales de los estados de número de pares de Cooper en general. Esta arquitectura, el Cooper Pair Box, en este punto, esto se llama punto de simetría o punto dulce, sweet spot. ¿Ya? En este punto, digamos, aquí el espectro, si nos centramos aquí alrededor de este 0,5, el espectro aquí es plano, alrededor de este punto, y aquí, por ejemplo, la derivada de la energía con respecto al voltaje externo es cero. ¿Ya? Y entonces eso implica que cualquier fluctuación en el voltaje no va a afectar los niveles de energía, no va a haber este mecanismo de dephasing típico, digamos, de los sistemas a niveles. El problema con esto es que apenas si nos movemos, nos movemos un poquito, digamos, del 0,5, la derivada ya es diferente de 0 y aquí el sistema experimenta fluctuaciones por la compuerta de carga, que hay mucho difícil ahí. Y de hecho, bueno, este qubits, para que ustedes tengan una idea, el tiempo de coherencia es decir, el tiempo en el cual sobreviviría, por ejemplo, una combinación lineal del estado fundamental con el estado excitado es de 2 nanosegundos en este experimento. O sea, es un qubit súper malo. Malísimo. Es malísimo, pero es la primera implementación física, es la primera vez que se observa un fenómeno macroscópico en estos circuitos superconductores. ¿Ya? Por eso digamos que ese artículo es un science. ¿Ya? La curva de abajo es el valor esperado del operador de número de pares de Cooper en función del parámetro N sub G también. Y lo que vemos acá es que en este valor 0,5, el valor esperado del operador de número es 0,5, tanto para el estado fundamental como para el primer estado excitado. Y esto tiene una razón bien sencilla, que la vamos a calcular después más en detalle, en la clase, digamos, de teoría. Y es que cuando n sub g es 0,5, resulta que, vamos a volver acá un poquito al iPad para explicar esta parte. Ya, en general, digamos que los autoestados de esta caja de pares de Cooper, cualquier autoestado que yo tenga acá, es sub J. Esto en general va a ser una combinación lineal en n perteneciente a los enteros con un coeficiente C sub n J. ¿Ya? En J, digamos, distingue el autoestado y n, el índice n es el número de pares de Cooper, de exceso de pares de Cooper. En general, los autoestados van a tener esta pinta. Y resulta que para el caso, cuando n sub g es igual a 5, esto lo voy a ver ahora, en un ratito más. Cuando esto es 0,5, resulta que el estado fundamental, por ejemplo, más o menos se puede representar como 1 sobre raíz de 2. Los pesos estadísticos en los autoestados, en los estados estados de carga, estados de número de pares de Cooper, se concentra principalmente en el estado con 0 de pares de Cooper y un par de Cooper. Y el primer estado excitado es la combinación 0 menos 1. Eso es más o menos como se concentra, más o menos, ¿ya? Igual hay una distribución alrededor de menos 1, ¿ya? Y 2, y el estado de número 2, pero con una amplitud muy baja. Casi toda la amplitud de probabilidad está concentrada en estos dos estados, 0 y 1. Entonces los estados
los autoestados del Cooper Pair Box son combinaciones lineales de los estados de número de pares de Cooper. Y el bit cuántico, ¿ya? En general, va a estar descrito por una combinación lineal de E0 y E1. Entonces el estado, digamos, del qubit sería un alfa 0, E0 más un alfa 1. Este qubit es el que vive, tiene un T1 del orden de 2 nanosegundos. O sea, la superposición lineal vive muy, muy poco. ¿Okay? Ese, digamos, sería el estado de bit cuántico en este caso. Pero que ustedes se convenzan de que esto es cierto, vamos a calcular acá, supongamos que voy a poner aquí el n sub g 0,5, ¿ya? 0,5. Y me voy a calcular entonces los autoestados. Voy a decirle que me imprima entonces el print, el autoestado B0 2.0. Entonces voy a imprimir el estado fundamental y voy a imprimir creo que se puede hacer así, el primer estado excitado. Y le voy a poner poco espacio acá, 5, ya, para hacer el conteo. Le falta el 0, eso sí. ¿Dónde me falta el 0? Ah, Que perdón. no, Cierto. eso. Ya, mira. Este sería el estado fundamental. A lo mejor lo voy a imprimir así. Este es el estado fundamental. Entonces, esta sería la amplitud de probabilidad de ocupación del menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Fíjate, el 0. El 0 tiene 0 y 1. ¿Se dan cuenta? 0 y 1 tienen, ese número es más o menos 1 sobre raíz de 2, fíjense. Es 1 sobre 1 pi SQ RT de 2. 0,771, 0,7071. Más o menos. Más o menos. ¿Ya? Porque todavía hay probabilidad acá. ¿Ya? Pero fíjense que esto tiene la misma fase. O sea, este tiene un signo menos, este tiene un signo menos, entonces puedo factorizar este signo menos. Entonces una combinación lineal de 0 y 1 principalmente. Y el primer estado excitado tengo menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 aquí. 0 y ya ok. Entonces es 1, 0. 1 menos 0 también. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una fase relativa de pi entre estos dos estados. Entonces, el estado bit cuántico, o sea, cuando en la compuerta de carga es 0,5, casi todo está, digamos, concentrado en estados 0 y 1. Ahora, si yo controlo, por ejemplo, el n sub g, el n sub g 1.5, de hecho, déjeme graficar acá hasta 1.5. Y n sub g acá. Gráfico de gráfica hasta 2. Mira, esto tiene una estructura, digamos, que es periódica. ¿Ya? Pero aquí en n sub g 1.5 también también podría definir un bit cuántico acá. Y fíjense lo que pasa acá. Ahora el valor esperado está más o menos en 1.5. Aquí lo que ocurrió, si hiciéramos el estudio numérico detallado y le ponemos en ese objeto 1.5, lo que va a pasar es que la distribución de amplitud de probabilidad se mueve. Y ahora lo que más domina es la combinación lineal del estado 1 y 2. ¿Ya?
1 y 2 en combinación lineal, esencialmente. Eso hace que cambie, digamos, el número promedio de número de pares de Cooper en la isla superconductora, tanto en el estado fundamental como en el primer estado excitado. ¿Ya? Entonces, claro, digo, para resumir, esencialmente, el N sub G lo que hace es mi compuerta de carga, ese N sub G controla cuál es el número de pares de Cooper. Y van a jugar un rol relevante digamos, en la isla superconductora. O sea, yo paso 2 pares de Cooper. Sí, ¿ya? O sea, he estado con N y 2, principalmente. Antiguamente, bueno, en este qubit casi siempre se trabajaba en el 0.5, en el caso, digamos, usual para definir el qubit acá, generalmente, ¿ya? Pero como les digo, eso va a depender de... O sea, es controlable, esencialmente. No sé si tienen alguna duda. No, no por el momento. Osvaldo. No profe, ninguna duda por ahora. Ya. Esto va a ser una clase corta, lo voy a dejar hasta acá. Voy a dejarla grabada, entonces, para que ustedes revisen el código más en detalle y puedan implementarlo fácilmente, ¿ya? Entonces, voy a dejar grabado todo esto para que copien ahí también. Esta es la típica cosa que uno hace al final para hacer unos gráficos más bonitos, pero cada quien puede seguir su estilo sin problema. Así que eso, mañana vamos a hacer un poco más de teoría, ¿ya? Alrededor, digamos, de trabajar, vamos a calcular el Hamiltonian del qubit y vamos a demostrar exactamente por qué estos valores esperados 0,5, etc. ¿Ya? Así que eso, nos vemos mañana. Cuídense. Bueno, profe, nos vemos. Gracias. Chao.